están? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito, un nuevo capítulo de nuestro Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Ante todo, Jaime, el saludo y bueno, mi deseo de que estés bien y de que sigas bien en medio de toda esta crisis. ¿Qué tal, Vizca? El saludo para ti. El deseo es mutuo hacia ti y hacia todos los que nos escuchan. Y estamos todos conviviendo con esta crisis. Y el programa de hoy es diferente porque vamos a presentarles un tema que tiene que ver con esta crisis. Y esta historia comienza el 19 de febrero, como el día clave, el que era hasta ese momento el día más importante en la historia de Atalanta. En San Siro, ante 44.200 espectadores aproximadamente, un récord como local en la historia del club, jugaría los octavos de final de la Champions, que terminaría ganando por 4-1 frente al Valencia. Esto detonaría el hecho que da forma a este podcast el día de hoy en Fútbol Infinito. La combinación de la gloria deportiva de un equipo de provincia en medio de una temporada extraordinaria con el dolor y el castigo de esta pandemia, del COVID-19 o el coronavirus, que supuestamente magnificó su efecto en Bérgamo a partir de ese compromiso en San Siro frente al Valencia. Así es, Jaime. Uno de los focos más afectados en el mundo es la región de la Lombardía, que comprende a Bérgamo, provincia y ciudad. La Lombardía en el norte de Italia ya lamentablemente tiene más de 8.000 fallecidos y 46.000 infectados. La provincia en sí de Bérgamo registra más de 1.000 muertos. Con respecto al mes de marzo de años anteriores, en la estadística, la ciudad de Bérgamo ha multiplicado por 4 su promedio de muertes, lamentablemente. Este es el saldo de la primera parte, porque recién estamos en la primera parte del paso del COVID-19 por una de las zonas, Jaime, que no es de las más pobres del mundo, todo lo contrario, es una de las más prósperas de Italia y de Europa. Citando a Giorgio Gori, que es el alcalde de Bérgamo, en una conferencia de prensa virtual, decía: si es verdad lo que se dice, que el virus estaba circulando en Europa desde enero, entonces es muy probable que los 40.000 bergamascos agolpados en las tribunas de San Siro se hubiesen pasado el virus. Y es posible que muchos bergamascos que esa noche se juntaron en casas y en bares para ver el partido también se hayan contagiado. El inmunólogo profesional de la medicina, el doctor Francesco Lefosch, explicó al Corriere dello Sport que ha transcurrido más de un mes desde aquel partido, lo cual es un tiempo pertinente para hacer un análisis. La confluencia de miles de personas, imaginémonos esta imagen, Jaime, de estadio, a centímetros una de otra, aún más unidas por la comprensible manifestación de euforia, gritos, abrazos, pudieron haber favorecido a que el virus se contagiara. Y es lógico pensar en las imágenes que nos deja el doctor ante un partido tan importante que termina con un marcador tan abultado como un 4-1. Y todo esto nos lleva hasta el 19 de febrero del 2020, que es el día clave en esta historia que vamos a contarles el día de hoy. Bueno, allí entramos ya al terreno que hemos hecho o que hemos preparado después de toda esta presentación. Como toda historia, siempre uno va con ese olfato periodístico, va pescando de todas las vertientes, ¿no? Y esta llegó a nosotros, y por eso hemos planteado un formato distinto en este Fútbol Infinito, Jaime. Llegó a nosotros gracias a la capacidad investigativa del colega Keivan Heydari, quien recientemente fue parte, tiene un amplio trabajo, Keivan, pero recientemente fue parte de la recopilación de información para el documental de Asif Kapadia sobre Diego Armando Maradona. Keivan siempre, al igual que nosotros, Jaime, vamos intercambiando información y él comenzó a indagar acerca del posible foco de contagio que pudo haber surgido de aquel Atalanta-Valencia del 19 de febrero. Bueno, muchas gracias a ti. La verdad que la historia se desarrolló delante de nosotros, aunque no teníamos noción de lo importante que iba a ser en el drama que hay en Lombardía. Y fui investigando entonces qué pasa. Había mucha gente que estaba enfermo en ese partido y fue un partido de 4 goles del Atalanta. Fue, como sabemos, Atalanta nunca había estado en Champions, nunca había llegado a esa instancia de Champions. Y es una stagione fábula, una temporada de ensueño que ahora toma matices trágicos, ¿no? Cosa que hemos discutido varias veces, ¿no?
Muchas gracias, Keivan, por la historia y a partir de aquí, Jaime, voy a explicar cómo vamos a contar esta historia porque tiene una dinámica diferente. Nos vamos a apoyar y vamos a escuchar atentamente a dos colegas, dos compañeros, uno de ellos, y como aquí no, o sea, no tenemos los subtítulos, entonces la gente va a tener que entender en la interpretación de las voces quién es quién. Y tenemos a Diego Torres Romano, argentino, mendocino, redactor del diario El País, que estuvo en el partido y estuvo antes con Atalanta realizando entrevistas. Él es una de las voces, con su acento argentino-madrileño, quien nos va a guiar. La otra es la de Tancredi Palmeri, corresponsal de beIN Sports y trabajador para múltiples medios del mundo desde Milán. Tancredi, con su particular acento italiano, es el que nos va a contar la otra parte de la historia, Jaime. Y bueno, esta historia, aparte de las entrevistas que nosotros hemos realizado, las pudimos editar, las pudimos compilar para darle un cierto sentido y para que la historia tuviera, digamos, una mayor, entre comillas, coherencia. La pudimos preparar gracias al gran trabajo del equipo que nos ayuda. Sí, y queremos agradecerles a ellos, Carlos Javier Argüello, Joe Tumbaco y muy especialmente a José Roberto Ruiz, que es nuestro editor, quien logró que toda esta cantidad de voces pues nos puedan contar una historia, incluida nuestras voces. La Atalanta, que es la diosa, porque en su símbolo tiene una diosa, se volvió, la verdad, en la novia de Italia. Sin embargo, Atalanta, que es, como se dice en Italia, una provincial, un equipo de la provincia, entonces, por su estilo de juego, hizo enamorar a todos. Lleva 2 años siendo, sin duda alguna, el equipo que mejor juega en Italia. A un público súper apasionado, hablamos de un estadio de 30.000 personas, una atmósfera que parecía el doble. El club está muy integrado en la comunidad. El presidente Antonio Percassi y su familia son los propietarios y además los que dirigen al club desde hace muchísimos años. Tanto Percassi como sus hijos fueron futbolistas del Atalanta. Ahora Percassi es la cabeza visible del club y los hijos son los directores, son la gente que se encarga de la captación, de la administración de la parte deportiva. Y lo hacen muy bien porque tienen un compromiso con la sociedad, porque como los Agnelli, son gente de Bérgamo, son gente de ahí, conocen a la comunidad, conocen a los vecinos, conocen a los socios, y esta es una parte también del secreto del éxito de este club, que no está, ellos lo dice el Papu, lo dice el propio Percassi. A nosotros no nos dirige un tipo desde Singapur o un propietario chino o un fondo de inversión con base en Nueva York. Nos dirige gente que conoce perfectamente cómo es el fútbol italiano, cómo es la ciudad. Bueno, el fútbol de toda la vida. Con el Atlanta recuperamos valores que han hecho grande al fútbol desde hace 100 años. Bergamo se queda más o menos unos 70 kilómetros al norte de Milán. Lombardía, la región de Milano, que incluye a Milano, a Bergamo, a Brescia, es una de las regiones más ricas de Europa, no de Italia. Bergamo es uno de de las provincias industriales, industrias pequeñas y grandes, o sea, hablamos de una ciudad de 100.000 personas, no es grande, pero tampoco es tan pequeña, muy linda artísticamente, muy linda, es dividida en 2 partes que se llaman Bergamo Alta y Bergamo Baja. Bergamo Alta es la roca histórica con los muros de la ciudad viejas, castillo y todo, y Bergamo Baja es la parte moderna, muy orgullosa como ciudad,
muy trabajadora, muy trabajadora. Hay el chiste que se cuenta en Italia, que cuando se encuentran dos personas de Bérgamo ya empiezan a construir un muro, porque son muy obreros que siempre ya se ponen allá y construyen casas y cosas. Confluido una serie de factores que han hecho posible un milagro futbolístico, ¿no? Primero, una sociedad, un club perfectamente organizado. Desde el punto de vista financiero, uno de los poquísimos clubes en Italia que tiene más ingresos que gastos. Y desde el punto de vista deportivo, donde hay una estructura ya histórica de cantera, de trabajo con las bases, con los jóvenes, que ha permitido al club vender muchísimos jugadores a los grandes clubes de Italia. Esto se ha juntado con la aparición de un entrenador que es Gasperini, que es realmente un genio desconocido del fútbol, desconocido hasta ahora, un entrenador italiano singularísimo, con ideas nuevas. Y esta asociación de grandes jugadores, grandes dirigentes y un gran entrenador han hecho posible que este equipo esté jugando tan bien al fútbol y esté haciendo cosas tan sorprendentes. Añádele que tiene unos tres singularidades, unos tres símbolos que son los que le dan la diferencia verdadera. Duván Zapata, el Papu Gómez y especialmente lo que yo conozco desde que jugaba en el Palermo hace 10 años y sabía que era un crack, uno de los cracks más subestimados en el mundo, o sea, Josip Ilicic, que es un genio verdadero de la pelota. Hace cosas con la pelota que ni Cristiano y Messi. Obvio, Cristiano y Messi hacen tantas cosas y muchas cosas, y Ilicic no, pero algunas cosas de pura magia, yo se le veo hacer solo a Ilicic. La base del equipo está rodando desde hace 4 o 3 años. El Papu es un jugador de una trayectoria incomprendida, y Ilicic también, hasta que se encuentran con Gasperini, que descubre un poco el alma del jugador. Gasperini hurga en la esencia del futbolista y descubre cosas nuevas. El Papu había sido un atacante. En Argentina jugaba de segunda punta. Como no es goleador, lo ponen un poco más atrás porque es regateador, pero tampoco tiene potencia. Entonces no acaba de convencer a algunos entrenadores que piensan que un gambeteador tiene que ser potente. El Cholo Simeone en Catania lo tira a la banda porque es un jugador bastante resistente, ya que no tiene tanto gol, ya que no es un definidor nato, lo tira un poco a la banda para que se busque la vida como gambeteador, y llega Gasperini y descubre, quizá por casualidad, que el Papu Gómez es un gran organizador del juego encubierto, un gran estratega, y es un estratega con unas condiciones absolutamente extraordinarias, que ha estado desperdiciado para el fútbol como organizador del equipo. Es un falso 8. Así como hay falsos 9, el Papu es un falso 8. Gasperini decide ponerlo de 8 porque venden a Cristante y se queda un vacío. Como hay un vacío, Gasperini agarra y lo pone al Papu de 8, y dice, vamos a probar. Pero Gasperini indudablemente ha visto algo, ha visto que el Papu ahí puede hacer algo si se mete entre líneas. Y el Papu se descubre a sí mismo, Gasperini descubre al Papu. Descubren que el Papu tiene una visión de juego extraordinaria. Es que hay futbolistas que ven a todos sus compañeros en la cancha, en todo momento tienen una visión panorámica y una visión fotográfica, además. Registran todos los detalles que tienen y si cierran los ojos saben dónde está cada uno. Es el hombre que mide todos los tiempos del ataque de este Atalanta.
en el que, como dice el Papu, aquí todos hacen goles. Al punto de que cuando Gasperini se enfrenta con el Valencia, decide quitar el delantero centro, tanto en San Siro como en Valencia. Hace una alineación en la que no hay atacante visible, no hay referencia de ninguna clase para la defensa del Valencia. El Atalanta juega con un sistema que podría ser un 5-5, ¿no? 5 defensas y 5 volantes que ocupan el centro del campo y van llegando al área contraria en una serie de maniobras muy sofisticadas, porque los jugadores se conocen de memoria. Esta es realmente una forma muy moderna, yo diría que muy moderna de jugar, que la vimos el año pasado en el Ajax, y la estamos viendo este año en este Atalanta y en el Leipzig también. El fútbol moderno va por ese camino. Atalanta-Valencia se juega el 19 de febrero. El primer caso de coronavirus autóctono, no importado por China, de alguien que viniese de China. El primer caso autóctono en Italia se registra el 21 de febrero. 19 de febrero se juega Atalanta-Valencia, 21 de febrero se registra el primer caso. Y era en el sur de Lombardía, no en el norte. Y nadie, ma no en Italia, nadie en ningún lado del mundo occidental había ni mencionado este peligro. Nadie. O sea, no es que todos los ignoraron. No se puede ignorar algo que aún no ha pasado. En ningún momento tuve conciencia de peligro, de que había un virus peligroso, ni nada por el estilo. Fui a Bérgamo alrededor del 25 de enero, cuando en Wuhan estallaba la epidemia y se tomaban medidas para aislar a la población, pero Wuhan era una ciudad china muy remota y en ningún momento imaginé que el virus ya estaba en el norte de Italia, a finales de enero. Vuelo a Milán, de Milán voy en taxi al entrenamiento del Atalanta en un pueblo cerca de Bérgamo, y de ahí me vuelvo en tren sin ninguna preocupación a Milán, otra vez después de pasar unos días en Bérgamo, me vuelvo a Milán sin la más mínima conciencia de que estaba produciéndose o estaba gestándose una tragedia sanitaria. Y a la semana siguiente, a los 10 días, cuando vuelvo a Milán, en el aeropuerto me hacen controles de temperatura, me miden la temperatura corporal, se forman unas colas bastante largas y hay personal sanitario midiendo la temperatura de todas las personas que van entrando a la ciudad, y a los que tienen fiebre no los dejan entrar. Más allá de eso, la vida en Milán era absolutamente normal, tranquila. El virus estaba extendiendo por Italia, el ambiente en el partido fue absolutamente normal. Recuerdo que la sala de prensa estaba abarrotada de gente, que nos sirvieron una cena buffet en la sala de prensa de San Siro, y estábamos apelotonados ahí como 200 periodistas. Ninguno llevaba máscara, nadie llevaba una protección ni nada. Nos abrazábamos, nos hablábamos, comíamos de pie con los platos ahí. Bueno, hicimos todo al revés contra las recomendaciones para evitar que te contagie el virus, ¿no? Porque no teníamos noción del que nos amenazaba una enfermedad. Porque luego supe que un colega que había encontrado, bueno, primero cuando supe que un periodista de Valencia que había venido a Atalanta Valencia estaba con coronavirus. Y sabes, allá la área de prensa, no te digo la tribuna en el estadio, la área de prensa, la cerrada, son muchas personas todas allá, primero. Y segundo, porque un colega, sin embargo, con el cual yo había hablado, y al parecer él no, pero tenía él toda su familia con coronavirus. Y entonces te lo piensas y no sabes qué más hacer. Y dices, bueno. Cuando yo llego a Madrid ese jueves,
No hay noticias de Italia, pero el fin de semana, el domingo, empiezan a tomar medidas para aislar la ciudad de Milán, y en mi periódico me piden que no vaya a la redacción porque puedo contagiar a mis compañeros, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a confinarme poco a poco, a esperar si tenía algún síntoma. Por suerte no he tenido síntomas de ninguna clase, ni he contagiado a nadie. Otra cosa es que haya tenido el virus. Eso, hasta que no nos hagan el test, será muy difícil saberlo. Fue bastante rápida la autoridad italiana en reaccionar, porque en el viernes por la mañana, viernes 21 de febrero, mira, yo lo tengo imprimido y lo voy a tener imprimido en mi cerebro, datas, eventos y todos de todo esto por toda mi vida. En la mañana del viernes 21 de febrero anuncian que encontraron el primer caso autóctono. En la noche anunciaron ya que crecían como a 15 los casos y había el primero muerto. En la mañana del día después, o sea, el sábado por la mañana, anunciaban que se subía a 75 y yo me recuerdo, tenía que ir al estadio Inter Sampdoria para cubrirlo en el domingo por la noche, estaba cenando en casa de amigos en el sábado por la noche, me llega la noticia al celu que habían cancelado Inter Sampdoria, no detrás de puertas cerradas, cancelado Inter Sampdoria y los otros partidos al norte, y yo me recuerdo exactamente ese momento, que le digo a mis amigos a la cena, a ver si esto no va a ser la última vez que nos vemos por unos tiempos, porque no podemos más salir de casa. Y así fue. Fue como una cena para despedirse para un tiempo, porque en 24 horas vimos completamente el mundo cambiar. Es una paradoja que una de las grandes fiestas de la historia de la moderna, contemporánea de la ciudad, se convierta en una gran tragedia. Y me da mucha pena que desde distintos sectores se intente o se presenta al Atalanta como responsable, ¿no? Porque nadie era consciente de lo que estaba ocurriendo. Es una tontería y una mentira absoluta cuando se asocia el hecho que se jugó Atalanta-Valencia con la falta de atención al peligro del coronavirus. Es una leyenda metropolitana absoluta. El primer caso que se encuentra en Europa de coronavirus es el 28 de enero en la región de Bavaria, en Alemania. ¿Tú viste que no hicieron jugar algún juego o que hubo charla en Alemania para no jugar algo, fuera Champions o Bundesliga, o sea? No, nada. Ni el club ni los jugadores sabían el peligro que corrían, ni el peligro que corría la gente que iba a verlos, porque un futbolista tiene poquísimas posibilidades de tener complicaciones con un coronavirus, pero muchos de los hinchas que fueron allí, cuando volvieron a sus pueblos, cuando volvieron a Bérgamo, Bérgamo no es solo Bérgamo, Bérgamo es todos los pueblos de la provincia, y estos hinchas, cuando volvieron ahí, contagiaron a muchos ancianos que después desarrollaron la enfermedad. Esto ha sido una coincidencia terrible, pero el fútbol no es culpable de lo que sucedió. El fútbol no es responsable. Tal vez se ha explotado en Bérgamo la situación porque son una comunidad que nunca quiere pararse, súper trabajadora. Bueno, la Federación de los Industriales no quería pararse. Tal vez puede ser. El norte de Italia presentaba unas condiciones muy, muy favorables para que se extendiera este virus y para que hiciera muchísimo daño. El norte de Italia es una de las partes del mundo con mayor índice de ancianos por habitante, ¿no? Hay una cantidad de personas mayores de 80 años por cada 100 habitantes que no se ven creo que en ningún otro lugar del mundo. Creo que es una de las regiones más envejecida en el planeta.
y eso convierte a toda la Lombardía, el Véneto, Turín, toda la zona que bordea los Alpes, la convierte en una región especialmente vulnerable a un virus que hace muchísimo daño a las personas mayores. Pero el fútbol no tiene la culpa de que esto sea así, ni por supuesto el Atalanta, que simplemente acudió allí pensando que era el partido más importante de la historia del club. La palabra coronavirus no aparecía en ningún periódico, en ninguna televisión, en ninguna crónica el día del partido. El alcalde de Bérgamo describió este partido como una bomba biológica, pero en ese momento nadie sospechaba que aquello era una bomba biológica. Yo escuché también el alcalde de Bérgamo decir fue una bomba epidemiológica el partido. El partido Atalanta-Valencia es posible que fue una bomba epidemiológica, pero como cada uno de los eventos públicos que se tenieron con todas estas personas. Esto es el hecho. Cioè, no es que porque, por cómo viene contado, parece como el virus estaba durmiendo, le has puesto Atalanta-Valencia, boom, explota el virus. No, no es así. Es que cada evento público fue un multiplicador. Entonces multiplica, multiplica, multiplica. Sin embargo, hay un montón de informes, basta buscarlos, que reportan en diferentes países del mundo o también en Italia como tanto en enero cuanto en el principio de febrero habían unos raros picos de pulmonía intersticial, que es lo que provoca el coronavirus. Y muchos nos explicaban por qué habían estos picos de pulmonía intersticial, porque sí, bueno, el invierno, sí, bueno, el invierno es también la temporada de flu, de influenza, pero ¿por qué esto? Iba a todos los lados ya desde mucho y cada uno de estos eventos fue un posible multiplicador. Que Atalanta-Valencia fue una bomba epidemiológica porque difundió el virus, es seguro, ma es seguro porque todos estos eventos lo fueron. En aquella época el virus estaba localizado en la ciudad de Milán, principalmente. Habían algunos casos aislados fuera de Milán. Cuando se traslada, la mitad de la población de la ciudad de Bérgamo, prácticamente 40.000 personas, se trasladan a ver el partido a San Siro, a Milán, porque su estadio está en obras. El estadio comunal de Bérgamo está en construcción, una parte de la grada. La UEFA obliga al equipo a trasladarse a San Siro, y esto lleva a la gente de Bérgamo a una trampa, sin saber que iban hacia una región que estaba apestada por un virus que iba a ser letal para todos los viejos de la provincia de Bérgamo que lo han padecido en estos días. Las ciudades más afectadas son dos, Bérgamo y Brescia. Bérgamo está como si hubiera sido objeto de un bombardamiento de guerra, por los números de los muertos, por este sentimiento de muerte que se respira cada día en la ciudad. Las personas de Bérgamo cuentan que pasan los días llamando amigos para darle condolencias. Se volvió, dos imágenes se volvieron muy famosas de esa época. La prima fue la del diario di Bérgamo, del periódico di Bérgamo, que tiene la página de los obituaries, de los necrologios, ¿no? Que normalmente es una página por día, y en esas épocas son 11 páginas por día solo de necrologios. Y luego la foto que dio vuelta al mundo de los carros militares que llevan los féretros de los muertos fuera de la ciudad, porque el crematorio de Bérgamo, que tiene dos, uno en la iglesia y uno un crematorio
comunal, los dos crematorios no aguantan el ritmo para cumplir con todas las cremaciones. Así que esto te da la idea. Es una ciudad que está viviendo su holocausto. He hablado con algunas personas del club. Están muy afectados por la tremenda crisis, una crisis sanitaria que vive la ciudad, porque hay parientes de los empleados que están enfermos, pero el equipo de fútbol está bien. Parece que el virus no se ha cebado con el equipo de fútbol, con los jugadores. Por un lado, los jugadores quieren devolverle a la comunidad, a los hinchas, todo aquello que les han dado para intentar compensar este sufrimiento, pero los jugadores también se sienten un poco abrumados por esta situación. Yo no sé si los va a superar la tragedia humana en la que han vivido, porque aquí todos los empleados del club tienen parientes, familia, con muertos o con enfermos, con alguna tragedia, y no sé cómo estamos ante una situación absolutamente nueva. Es un enigma cómo va a responder el Atalanta si tiene que volver a competir esta temporada. No tengo la más remota idea. La situación de Bérgamo es conectada a la de la nación, pero decimos que es aún peor porque, obvio, aquí se piensa a cuándo se saldrá de esto. En Bérgamo se piensa a cuándo se parará de ver, bueno, tampoco funerales, porque no son permitidos por los funerales. A cuándo se parará de ver muertos que son llevados por la calle. Que las personas se están equivocando cuando piensan que volveremos todo el mundo, a la normalidad tan rápido así como la perdimos. No será así. Será un volver despacio que creo nos necesitará como un año. Y te digo un año para volver a tener la vida de antes, salir a comer, encontrar con personas. Volveremos a salir en unos meses, pero no con la normalidad de antes. Sería más doloroso que la temporada termine ahora todavía. Si al Atalanta no le dan la posibilidad de que termine la temporada jugando al fútbol, quizás el luto va a ser más doloroso para la comunidad. Los bergamascos no sienten que el Atalanta los haya infectado. El virus no ha llegado a Bérgamo porque el Atalanta juega bien al fútbol. Y me da la sensación de que cuando esto termine, si la temporada se puede concluir en el verano o en septiembre, los bergamascos van a querer que el Atalanta siga jugando al fútbol, porque si además de padecer los efectos más terribles de la pandemia se quedan sin fútbol, sería un doble castigo que no creo que merezcan, especialmente ellos después de haber sufrido tanto. Este club, como tantos otros clubes de pequeñas comunidades en Italia o en cualquier lugar del mundo, es más importante que lo que representa deportivamente. Es un emblema de la sociedad, de la comunidad que representa. El sentimiento del equipo, de los dirigentes, de la gente de Bérgamo, que quieren que esta temporada culmine de otra manera, que no se cierre por una pandemia. Atalanta-Valencia como los Juegos Olímpicos de Berlín antes que explotase la Segunda Guerra Mundial, en proporción, o sea, como la ilusión de la normalidad antes que la catástrofe pase. Muchas gracias a Tancredi y a Diego por habernos compartido, por habernos contado esta historia, Jaime. Y ahora lo único que nos queda es esperar
esperar que pase la epidemia, la pandemia, convertida en pandemia, y que, bueno, dejemos de estar todos afectados por esto, ¿no? Ya se está hablando, Jaime, que probablemente no se pueda jugar al fútbol en Europa hasta el mes de junio, quizás hasta mediados de junio, quizás hasta fines de junio. Entonces, sabemos que este paréntesis que se abrió en el momento del parate se va a cerrar recién allí. Veremos con qué saldo, lamentablemente, de víctimas se cierra, y a partir de allí, cuando se reabra ese paréntesis, cómo gestiona Atalanta toda esta situación que ha vivido y cómo retoma lo que ya era una campaña histórica. Entonces, ahí tendrá ese desafío de retomar el aspecto futbolístico, pero también, Jaime, y esta historia es humana, combina las dos facetas, también el aspecto humano, cómo Atalanta responderá ante este hecho de llevar el alma tocada, como casi todo el resto del mundo va a quedar, pero tan tocada por ese partido y por lo que ha sufrido su región. Vamos a coincidir que esta es la primera parte de una historia que, como lo decías, no sabemos cómo va a terminar, pero que tendrá una segunda parte en algún momento en la historia del fútbol. Y como tú marcas, ¿cómo va a reaccionar y cómo va a volver a Atalanta? Y si bien hay clubes que son muy importantes y reconocidos a nivel mundial por sus muchos logros, también hay clubes que son reconocidos a nivel mundial con menos logros, pero por historias relacionadas con el aspecto humano, por volver de la adversidad, y que eso ha generado que equipos que quizás no estaban en un mapa futbolístico, eh, el contexto de lo que les ha tocado vivir les ha cambiado, digamos, la relación que tenían o la imagen que tenían en el mundo del fútbol, y me parece que quizás Atalanta va un poco por ese camino, ¿no? Lo decía Tancredi, creo que Atalanta-Valencia será un partido recordado a la eternidad por ese punto que marca en esa relación total entre la pandemia, el fútbol y una historia de Cenicienta. Así es, y la gente también. Nadie puede culpar a nadie, esta no es una historia para culpar a nadie, como nos dicen las dos personas que nos han ayudado en contarla, y es simplemente una historia como la que estamos viviendo en muchas otras partes del mundo. Una historia dura, una historia de tragedia, que vamos a ver cómo termina en el aspecto futbolístico. En la temporada pasada, Jaime, y ya para cerrar, vivimos esa historia del Ajax, ¿no? Sorprendente, cuando muchos pensaban que el fútbol se tenía que cerrar solamente para los ricos, ¿no? Y creo que Agnelli también había hablado de eso, y había hablado antes de todo este trágico momento de que Atalanta no era un representante digno de lo que ellos pretendían, los dirigentes, los altos dirigentes del mundo del fútbol de esta época, ¿no? Donde compitieran aquellos que tienen más llegada. Y bueno, aquí hay otro bofetazo de parte de un equipo humilde, de un equipo de provincia, como lo describíamos, que nos está recordando lo que es el fútbol, Jaime. Y por eso nosotros nos recordamos a nosotros mismos que el fútbol es infinito. Y con esto cerramos, Vizca. Ha sido un gusto y realmente esperamos que este programa especial que hemos preparado para ustedes en este momento tan especial les haya gustado. Hasta la próxima.